¿Sabías que la mediunidad es un proceso de traducción en el córtex cerebral y no un fenómeno de posesión de tu cuerpo? Para entender mejor esto, es necesario que entendamos la relación entre lingüística, idiomas, traducción, el llamado fenómeno paranormal y el altruismo. El lenguaje es un medio a través del cual las experiencias normales y también paranormales se narran y entienden porque se transmite un mensaje. Sin un dominio lingüístico, muchas de estas historias quedarían sin ser escuchadas ni leídas por nadie más. Desde el estudio de lenguajes antiguos como el latín o el sánscrito, usados en rituales, hasta la interpretación de lenguas extintas en textos esotéricos, la lingüística permite descifrar mensajes del pasado que podrían vincularse con la actividad paranormal. Por su parte, los traductores son mediadores culturales y esto incluye la transmisión de relatos paranormales, historias de fantasmas, encuentros con espíritus o fenómenos inexplicables. Varían según las culturas, pero la traducción permite que estas experiencias sean compartidas globalmente. Sin embargo, existe un error de concepto sobre el término mediunidad, pues se cree que es necesario dominar varios idiomas para interpretar correctamente los mensajes de entidades que supuestamente hablan distintos idiomas o incluso idiomas desconocidos. Esto podría alejarse de la realidad porque, por ejemplo, es posible que cuando una María fallece, entonces María deja de ser ese rol físico para ahora retornar a su verdadera personalidad, que es el espíritu cuya última encarnación fue María, pero cuya penúltima encarnación fue John en el universo físico. Es decir, este espíritu habría tenido varias encarnaciones, distintas vidas, como por ejemplo los roles que interpreta un actor en una obra de teatro. Pues cuando la obra de teatro acaba, el actor retoma su verdadera personalidad, porque él deja de ser ese rol que estaba interpretando en la obra de teatro. Esto significa que no somos humanos con un espíritu, sino que somos espíritus con experiencia humana. Ahora bien, ¿por qué existe un error conceptual en el término mediunidad? Desde mi experiencia como lingüista traductor egresado de la Universidad Central de Venezuela hace 20 años, los idiomas son códigos lingüísticos usados única y exclusivamente en el universo físico para que los seres humanos se comuniquen entre sí. Es decir, los idiomas, tal como los conocemos, surgen para completar el acto de comunicación, donde existe un emisor, un mensaje, un receptor, así como también signos lingüísticos en que se envía ese mensaje. Justamente porque para expresar una idea y hacernos entender con otro ser humano, no podemos comunicar una idea a distancia como cuando usamos Bluetooth, sino que necesitamos un sistema de signos que todos podamos entender y así transmitir el mensaje. Sin embargo, este tipo de codificación a través de códigos lingüísticos ocurre solo en el universo físico, porque con respecto a la mediunidad, que también es un proceso de traducción, no de posesión de cuerpos por parte de un espíritu, en la mediunidad real ocurre algo similar al acto de comunicación, solo que sin cuerdas vocales o algún otro canal conocido como código Morse, escritura braille. La mediunidad es un proceso de traducción en el cual un emisor no físico, es decir, un espíritu o una entidad similar, que en realidad es una unidad de conciencia, transmite un concepto mental abstracto a un receptor, que en este caso es un ser humano, además de tener la posibilidad de transmitir también ese concepto mental a otro espíritu o entidad suprafísica. Y este proceso de traducción a través de la mediunidad se completa cuando la persona que recibe el mensaje o concepto capta y codifica tal mensaje en su córtex cerebral a modo de intuición, bajo la forma de imágenes, de sonidos, pero especialmente bajo la forma de conceptos mentales, captando el contenido completo de ese mensaje, el cual la persona, en este caso el medium, si se trata de un medium parlante, puede decodificar estos conceptos para entender primero el contenido del mensaje y luego es que va a traducir tal mensaje a su lengua materna. Por esta razón, la mediunidad es un proceso de traducción que de hecho fue explicado por mi amigo argentino, el psicólogo transpersonal y medium, Jorge Raúl Holguín, fundador del grupo Akira y del grupo Elrond de investigaciones suprafísicas. Expresaré lo mismo en otras palabras. La comunicación conceptual pura, sin el uso de cuerdas vocales ni otro canal tecnológico conocido, es exclusiva del universo suprafísico, del más allá, el plano astral o como se le quiera llamar. Mientras que el proceso del habla es exclusivo del universo físico, donde existimos seres humanos con cuerdas
vocales. Es decir, una conciencia, más específicamente un espíritu, no necesita códigos lingüísticos para comunicarse con otro espíritu, ya que el proceso de comunicación entre un espíritu y otro no se realiza mediante un acto de habla, sino mediante la transmisión de conceptos abstractos desde el núcleo mental del emisor hasta el receptor. ¿Has escuchado el término telepatía? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supravortex. La telepatía ocurre solamente durante el proceso de transmisión de mensaje o concepto mental entre espíritus, lo que significa que la telepatía no existe en el universo físico. O sea, un ser humano no puede transmitir telepática y textualmente a otra persona un párrafo completo de 10 líneas, de modo que la persona receptora escuche nítidamente en su mente palabra por palabra ese mensaje. Eso no existe en el universo físico regido por las leyes físicas y matemáticas conocidas. Lo que sí existe en el universo físico es que un ser humano puede captar la intención de las demás personas a modo de corazonadas, intuiciones, o puede captar también conceptos mentales o ideas transmitidas por espíritus al córtex cerebral de esta persona, lo cual es lo más común. De hecho, esta captación intuitiva de ideas me ocurre mucho con mi esposa. Cada semana ocurre que estoy sentado trabajando y siento la necesidad de levantarme y acercarme a ella cuando mi esposa está en otro lugar de la casa y ella me pregunta: ¿cómo supiste que justamente te iba a llamar para que vinieras? Seguramente a ti te ha ocurrido esto mucho con tu pareja o algún familiar. También me sucede mucho que estoy haciendo cualquier cosa y de repente siento la necesidad de ver hacia abajo por el balcón y mi esposa viene llegando justamente en ese momento a la casa. Otro hecho intuitivo más específico y complejo es cuando mi esposa muchas veces ha pensado un número o me pregunta un número que ella ya sabe pero que yo no sé, por lo general números de 3 cifras o menos o de 2, y le digo exactamente el número que ella estaba pensando. Antes de mi esposa, tuve una novia, mi exnovia, estaba a unos 7 kilómetros de distancia una vez, a 7 kilómetros de mí, cuando de pronto sentí un susto y sentí que mi corazón comenzó a acelerarse y entonces agarré el celular, la llamé enseguida. Mi ex me contó que en ese momento habían acabado de asesinar a tiros a una persona que estaba sentada junto a ella. Otro día mi ex se desmayó y yo la llamé porque sentí la misma sensación a la distancia. Cuando ella recobró el sentido me dijo al rato que se había acabado de desmayar en el autobús. Ella me llegó a preguntar un par de veces que cómo yo siempre sabía cuando algo malo le estaba ocurriendo a ella. La respuesta es justamente el tema de este video. Pues existe la mediumnidad intuitiva y todos somos mediums en menor o mayor grado. Ahora bien, en mi caso, como me gusta practicar o intentar este tipo de intuición numérica con mi esposa, primero visualizo una pizarra blanca en mi mente y dejo que el número se anote automáticamente en la pizarra. Yo le digo a mi esposa el número que veo en mi mente y ella me dice que ese era el número que ella tenía en mente. Esta transmisión de conceptos mentales a la distancia no es telepatía al pie de la letra, sino algún tipo de mediumnidad intuitiva. En momentos sí hay mucha lucidez y sana paz mental porque estoy viendo directamente el número en mi mente, como si alguna inteligencia abstracta haya notado ese número en mi pizarra mental. Es decir, quizá mi esposa no me esté transmitiendo directamente el número a mi córtex cerebral, sino tal vez, digo quizá, un espíritu capta el número en el córtex cerebral de mi esposa y luego se acerca a mí para transmitirme ese número conceptualmente a modo de entidad intermediaria. En este caso, cuando un espíritu transmite un concepto mental a un ser humano, aquí en este caso sí se trata de telepatía, porque estoy captando el mensaje tal cual es. Cuando menciono el término espíritu, generalizo refiriéndome a todo tipo de entidad inteligente con pensamiento abstracto y conceptual, a todo tipo de ser con conciencia, pero sin un cuerpo físico, capaz de transmitir sus conceptos mentales como emisor hasta el córtex cerebral de cualquier ser humano para que el ser humano capte este concepto mental en su córtex cerebral a modo de intuición
siendo el receptor, ¿no? A modo de imagen holográfica, como por ejemplo los números que a veces son escritos en mi pizarra mental. De hecho, existe la posibilidad de que un espíritu me envíe un concepto mental para que yo lo capte a modo de número, por ejemplo el número 57. Pero podría ocurrir que el medium o la persona intuitiva codifique mal la imagen holográfica en su propio córtex cerebral, cambiando ese número por otro. Y ese error de codificación se debería quizás a mis preconceptos como ser humano. Así en ese momento estoy viviendo un momento depresivo en mi vida, si siento angustia, preocupaciones o muchas otras cosas más. Y lo digo porque he captado mejor a mi esposa justamente cuando me siento totalmente en paz, en calma, optimista ante la vida, sin sentir miedo, sintiéndome atento y enfocado y en mis metas, apartándome en lo posible de mi propio ego, al tomar sanamente en cuenta a los demás. En otras palabras, la paz mental amplifica nuestra capacidad de recepción de conceptos mentales como mediums intuitivos que somos todos nosotros. No digo que una persona con desórdenes mentales no pueda captar también apariciones fantasmales, proyecciones holográficas o escuchar voces de entidades con mucho ego que intentan perturbar a estas personas porque justamente se le acercan a quien ven más débil para seguirlo o seguir perturbándolo. Lo que quiero decir es que la calidad de la entidad suprafísica que se te acerca a ti depende en gran medida de cómo hayas usado tu propio libre albedrío durante tu vida. Si eres una persona sana, con buenas intenciones, un buen ser humano que proyecta optimismo, luz y amor, muy difícilmente se te acercarán espíritus egocéntricos a ti, intentando asustarte a través de conceptos mentales de miedo y confusión enviados a tu córtex cerebral, ya que estos espíritus egocéntricos saben que tú, al ser una persona coherente y envuelta en amor, no vas a prestarle atención al concepto de miedo que ellos te envíen, de modo que estas entidades egocéntricas se irán a molestar al más débil. Por ejemplo, molestar a una persona que tiene pensamientos suicidas y comienza a visualizarse a sí mismo que sube la azotea de un edificio para lanzarse y así terminar con su vida. Pues bien, estos pensamientos suicidas o estas distintas formas de ideas suicidas que comienzan a surgir en la mente del individuo atormentado y depresivo son intensificadas u originadas a partir de entidades suprafísicas, espíritus, conciencias no físicas, egocéntricas y malvadas, que te envían un concepto mental abstracto que diría algo así como, en palabras, mejor me subo a ese edificio y me mato. No merezco vivir, nadie me necesita. O si la persona suicida ya está de pie en la azotea frente al precipicio, estos espíritus comenzarán a enviarle conceptos mentales muy negativos al córtex cerebral de esta persona. Mensajes como, lánzate ya, salta, acaba con tu dolor. Acaba con tu dolor. ¿Y qué hace la persona suicida? Algunos se lanzan, pero otros, gracias a que todos tenemos un libre albedrío, por un momento logran decidir, reaccionan y decidir la opción contraria, la mejor opción, y no saltan al vacío. Quiero dejar muy en claro algo sobre este proceso de mediunidad intuitiva que todos tenemos. El suicida capta el concepto de los espíritus que desean que tú saltes desde la azotea del edificio y te mates. El suicida no capta las palabras de estos espíritus egocéntricos, sino que el suicida capta una fuerte intención, una fuerte idea en su cerebro, en su mente, una idea que no lo deja, un concepto que de pronto le llega a su cerebro, un pensamiento repetitivo que no se va, una idea que el suicida no sabe de dónde vino. Sin embargo, así como entidades suprafísicas muy negativas pueden intentar que decidas lanzarte al vacío, existe otro tipo de entidades y espíritus que no son egocéntricos, sino que trabajan ayudando tanto a otros espíritus como a los habitantes del universo físico. Y estas entidades de luz, cuando ven que el suicida está por lanzarse al vacío, pueden tener la opción de actuar rápido y comenzar a enviar conceptos de amor hacia esa persona suicida para que no salte. Entonces, literalmente es una lucha entre el bien y el mal, entre el ego integrado y el ego no integrado, que son términos desarrollados por mi amigo el psicólogo transpersonal Jorge Rowling, creador de la técnica de psicointegración para integrar los roles del ego en nosotros los individuos, de modo que tomemos decisiones analíticas y no decisiones basadas en impulsos generados por nuestra mente reactiva, que es muy impulsiva. Todo esto que te he comentado hasta aquí es una introducción al tema de este video. La relación entre lingüística, los idiomas y la traducción con lo paranormal y el altruismo, que parecieran no tener relación entre sí, pero si llegaste hasta aquí, entonces ya escuchaste la explicación general. La mediunidad real no es aquella que vemos en las películas donde un espíritu
un espíritu toma posesión de un cuerpo. No, eso no existe, eso es ficción. Y esto lo puede corroborar Jorge Raúl Holguín, ya que él es medium parlante con más de 20 años de experiencia, que logró incrementar su efectividad de traducción de conceptos mentales a través de la integración de sus propios roles del ego, usando o aplicando la técnica de psicointegración. Entonces, solamente un espíritu puede tomar un cuerpo, y este hecho ocurre durante la concepción, cuando nace el bebé, y ese espíritu controlará ese cuerpo mediante su libre albedrío hasta que ese organismo físico deje de funcionar. O sea, hasta que fallezca la persona. Lo que sí podría ocurrir es que personas muy sugestionables, por ejemplo, fanáticos de algunas religiones y sectas, aparten tanto su propio libre albedrío de sí mismos y se tengan tan poca dignidad que por voluntad propia permitan que una o varias entidades o espíritus a la vez enfoquen su energía conceptual abstracta hacia el córtex cerebral de ese fanático religioso, justamente porque esa persona lo está permitiendo sin ninguna barrera energética, mental, de por medio, y por sugestión y sometimiento total, causando que el concepto mental de estos espíritus choque y haga cortocircuito, una lucha de poderes, con el concepto mental de la conciencia de ese fanático religioso que siempre ha habitado ahí en ese cerebro. Y el fanático religioso al final termina haciendo movimientos raros como con su cabeza, con sus ojos, como si todos los espíritus y a la vez nadie lo intentara controlar o lo controlara a él, donde él mismo intenta retomar el control de sus propios movimientos, pero no puede hacerlo por un par de minutos, pudiendo tener incluso ataques epilépticos debido a este cortocircuito originado por la presencia simultánea de la mente del fanático y de estas entidades egocéntricas que intentan tomar control parcial de este fanático religioso. Finalmente concluimos lo siguiente. Conclusión 1. Captamos a otros seres humanos a modo de intuiciones y corazonadas, especialmente si dos personas tienen un vínculo emocional fuerte entre sí, como entre los miembros de una pareja, entre hermanos, padres e hijos, especialmente las madres que tienen como un sexto sentido intuitivo con respecto a sus hijos. Conclusión 2. Los espíritus y demás entidades suprafísicas, al no tener cuerdas vocales, se comunican entre sí no mediante códigos lingüísticos como hacemos los seres humanos, sino que se comunican entre sí mediante conceptos mentales abstractos, ya que ellos son conciencias sin un cuerpo físico. De hecho, no olvidemos que no somos humanos con un espíritu, sino que somos espíritus con experiencia humana. Conclusión 3. La mediunidad real no es una posesión de un cuerpo físico por parte de un espíritu, sino que es un proceso de traducción de conceptos abstractos, donde un ser no físico como un espíritu emisor envía un concepto mental abstracto a un organismo físico, en nuestro caso a un ser humano que recibe el concepto con el mensaje en su córtex cerebral, donde la persona decodificará el concepto abstracto para traducirlo a su lengua materna. Esto significa que si eres medium parlante y canalizas el espíritu cuya última encarnación, entre varias que haya tenido, fue Albert Einstein, no significa que vas a traducir los conceptos mentales de ese espíritu en idioma alemán o inglés, sino que vas a traducir los conceptos mentales de ese espíritu a tu lengua materna. Si eres un medium parlante japonés, los conceptos mentales que te envía un espíritu específico a tu córtex cerebral serán traducidos al japonés porque esa es la lengua materna del medium japonés. Si eres hispano, entonces traducirás el concepto abstracto de ese espíritu a tu lengua materna, que es el español, que es el único idioma que conoces, pero no hablarás en alemán por la sencilla razón de que tu córtex cerebral y tú no tienen conocimiento alguno del idioma alemán, y porque Albert Einstein no es quien se está comunicando contigo en la sesión de mediunidad, en realidad, sino el espíritu cuya última encarnación fue Albert Einstein, pero también pudo haber tenido otras vidas en el pasado. Entonces, cuando en una sesión de mediunidad un medium afirma que se está comunicando el último rol encarnativo de una persona ya fallecida, entonces ese medium es falso y te está engañando. Aunque puede ocurrir que el medium esté tan mal preparado para canalizar conceptos mentales que entonces él traduce mal a su lengua materna estos conceptos enviados por diversas entidades. O simplemente ese medium es un farsante y lo está inventando todo. Este tema es muy amplio y seguramente publicaré otro video al respecto. Gracias por haber llegado hasta aquí. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.